35.000 licencias de conducir fueron entregadas en forma fraudulenta sin que los aspirantes hayan rendido exámenes. Los documentos fueron anulados según la Agencia Nacional de Tránsito. Debido a la exigencia de visas para ir a México, los migrantes buscan nuevas rutas para intentar llegar hasta los Estados Unidos. Las redes de coyoterismo siguen actuando. En exclusiva, Ecoavisa presenció la quema del mayor decomiso de drogas en la historia del país. Son casi 10 toneladas de droga que pertenecían a un cartel mexicano. Violentas protestas en el cantón Daule de la provincia del Guayas. Decenas de arroceros intentaron bloquear la vía y se enfrentaron con la policía. Hay 2 heridos, entre ellos un agente. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las noticias de esta hora en Televistazo. Atención, 35.000 licencias de conducir se entregaron de manera fraudulenta en el país. De ellas, 11.000 son profesionales. Así lo anunciaron las autoridades de tránsito esta mañana en la Asamblea Nacional. Hola, Gaby. Hola Pedro, amigos, buenas tardes. Este fraude representa una pérdida de más de 2 millones de dólares. Patricio Díaz está en el Legislativo para contarnos los detalles. Patricio, cuéntanos, ¿qué acciones se han tomado una vez que se detectaron estos documentos? Gaby, amigos televidentes, muy buenas tardes. La acción inmediata, de acuerdo a las autoridades, ha sido entregar toda esta información a la Fiscalía para que inicie las investigaciones judiciales y determine a los responsables. De acuerdo a lo que ha informado tanto la Agencia Nacional de Tránsito como la Policía Nacional, estas licencias fraudulentas se habrían obtenido después de una investigación en las direcciones provinciales que determinó que, por ejemplo, algunas de estas licencias no tenían las bases documentales. Esto significa que no habían hecho los cursos de licencia que corresponden a las escuelas de conducción y tampoco tenían otra documentación. La mayor parte de estas licencias fraudulentas se habrían obtenido en Guayas, más de 6.000, en Azuay 5.300, en Esmeraldas 2.400 y también se menciona un número alto en Santo Domingo, Pichincha y Loja. 11.000 de ellas son precisamente, como lo mencionaban ustedes, de conductores profesionales, estas licencias fraudulentas, y fueron anuladas de inmediato por la Agencia Nacional de Tránsito. Escuchemos lo que dijeron aquí. Estuvieron, como ustedes lo mencionaban, el ministro de Obras Públicas y Transporte, también el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el director nacional de Tránsito de la Policía Nacional. Ellos dieron más detalles respecto de esta investigación. Se han puesto fuera de circulación porque han sido licencias fraudulentas, como se hacían las cosas antes. Eso significa un perjuicio a los afectados de cerca de 23 millones de dólares y un perjuicio al Estado de 2.5 millones de dólares. Lo que se hizo, compañeros, fue pedirles a los directores provinciales que constaten y confronten lo que nosotros detectamos por la vía digital, lo hagan por la vía física. Una vez que se confrontan los datos, determinamos que efectivamente no ha habido curso de conducción y por lo tanto no había cómo entregar licencias. Nosotros tenemos un sistema directamente desde los policías que pueden detectar estas licencias. No tenemos un web service, técnicamente nos conectamos a la agencia y podemos consumir únicamente información de las licencias que han sido anuladas. Esto va a saltar una alerta en los aplicativos de todos los policías de tránsito para poder determinar o detectar estas licencias. Muy bien, entonces será la Fiscalía la que determine los responsables, quienes tramitaron estas licencias falsas, y también ver la responsabilidad de quienes adquirieron estas licencias fraudulentas. Las autoridades han insistido en que darán todas las facilidades para que se investigue dentro de la Agencia Nacional de Tránsito qué fue lo que pasó y desde hace cuánto tiempo se venían entregando estas licencias, estos documentos falsificados. Nosotros obviamente les informaremos oportunamente y también mucha atención a ello porque
tanto los agentes locales de tránsito como la policía tiene el sistema habilitado para identificar este tipo de documentos falsos. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Patricio, por ese reporte sobre este tema tan interesante. Detectaron un centro de acopio de droga en Durán, Guayas. El inmueble lucía como un taller mecánico de vehículos, pero en realidad servía de escondite de diferentes tipos de alcaloide, entre estos cápsulas de heroína. Merlin Ochoa nos informa además sobre otros hallazgos. Luego del allanamiento, los policías encontraron esta llanta llena de cápsulas de heroína. En total 900 envolturas cilíndricas. La policía menciona que esta droga iba a ser distribuida en todo Durán, el segundo cantón más violento de Guayas. Se trataría de una fachada como mecánica, la cual funcionaría como acopio, distribución y venta de alcaloide. Hubo un detenido por llevar más droga en sus bolsillos. Pero en un segundo operativo también de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos encontraron dentro de este carro otras 150 cápsulas de heroína. El conductor fue capturado. Dentro de este carro además hallaron logos falsificados con los que intentaban hacerse pasar como parte de la policía. Encontramos logotipos del GIR que no pertenece a ningún tipo de institución policial este ciudadano. Los dos detenidos serán procesados por tráfico de drogas a gran escala, cuya pena es de hasta 13 años de prisión. Destino de la droga. En exclusiva, Ecuavisa estuvo en la quema y destrucción del cargamento de drogas más grande incautado en el Ecuador. Bajo estrictos procesos de seguridad, la cocaína de un cartel mexicano fue incinerada en hornos en Quito. Y para evitar que los narcos intenten recuperar el cargamento, no es posible revelar el lugar donde se quemaron los casi 10.000 bloques de cocaína. Merlin Ochoa estuvo en el proceso y nos cuenta más detalles. Las instalaciones y el horno rodeados de policías encapuchados y fuertemente armados. Esta operación es tan peligrosa que no podemos revelar en qué lugar de la capital estamos. Dentro de las instalaciones, el mayor cargamento de droga decomisado en la historia de nuestro país era quemado. Se trata de 10.000 bloques de cocaína de un cártel mexicano que fueron incautados el pasado 13 de agosto en el norte de Guayaquil. Pero, ¿cuál es el viaje judicial de la droga incautada? Una vez que el juez ordena su destrucción, cada bloque es revisado, pesado y pasa por un proceso químico de confirmación en el que deben estar presentes el magistrado, el secretario del juzgado, un delegado del Ministerio de Gobierno y agentes antinarcóticos. El color turquesa es el que nos indica que es positivo para cocaína. ¿Todos los bloques pasan este proceso? Todos los bloques pasan este proceso. A pesar de que los bloques ya vienen comprobados por la policía, nosotros hacemos nuestro proceso de verificación. El cargamento es dividido, pues solo hay un horno para la incineración. Cada 10 minutos ingresan 300 kilos. La cocaína es el corazón económico de estas estructuras criminales. En este histórico decomiso fueron 600 millones de dólares menos en los bolsillos de los narcos. A las autoridades les tomará aproximadamente 6 días quemar estas casi 10 toneladas de cocaína. Mientras tanto, el cargamento narco permanecerá fuertemente resguardado, aquí, en una bodega de difícil acceso. En Quito está el único horno que quema la droga decomisada en Ecuador. ¿Por qué si la mayor cantidad de droga se decomisa en Guayaquil, los hornos están en Quito? No tenemos gestores ambientales que nos proporcionen las cantidades y la cantidad o incineradores necesarios para la destrucción en la provincia de Guayas o en Guayaquil. Según el Ministerio de Gobierno, en el 2020 incautaron 128 toneladas de droga y quemaron 138 porque había droga pendiente de años anteriores. En lo que va del 2021 han incautado 122 toneladas y se ha eliminado 57. La ley dice que luego de 15 días de iniciado el proceso penal se debe destruir la droga, pero el juez José Torres explica que cumplir los plazos es imposible en las condiciones actuales. Aquí, cuando salimos de aquí, se hace un pesaje
de la cantidad de droga que transportamos. Cuando llegamos al horno, se hace otro pesaje que tiene que coincidir el peso de que estamos llevando con el peso que se va a destruir. ¿Cómo confirman que la droga que se está quemando es la droga que se decomisó? Porque tenemos fotos, videos de todo el acto de destrucción de la droga. Pero, ¿por qué los medios no son convocados a estas quemas? Los hornos incineradores deben de ser resguardados por tener gran cantidad de sustancias y se puede provocar atentados al personal que acude a realizar estos procesos. Así se convierte en cenizas el cargamento de los narcos, un proceso que le cuesta al Estado $100.000 al año. El presidente Guillermo Lasso rinde un homenaje a los ecuatorianos que triunfaron en Tokio. Se trata de los deportistas olímpicos y paralímpicos que obtuvieron medallas y diplomas durante los Juegos desarrollados en Japón. Teo Pozo está en el Palacio de Carondelet siguiendo esta cita. Teo, cuéntanos, adelante, buenas tardes. Gracias, Gaby. Amigos, muy buenas tardes. Así es, han sido 57 deportistas olímpicos y paralímpicos quienes han visitado el Palacio de Carondelet con el primer mandatario Guillermo Lasso, por supuesto para reconocerlos por su histórica participación en los dos eventos que se desarrollaron en Tokio hace pocos días. La verdad es que los deportistas recibieron muchos reconocimientos, además arribaron al Palacio en una caravana desde el Ministerio del Deporte y después ingresaron precisamente al Palacio de Carondelet, donde los recibió el presidente de la República. También estuvo el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, y quienes estuvieron junto al presidente en el acto protocolar y en los discursos fueron las medallistas de oro, Neisy Dajomes y Paulette Méndez. Además, tenemos que decirles que se entregó un reconocimiento de $100.000 a las medallistas de oro, de $80.000 a la medallista de plata Tamara Salazar y de $60.000 a quien obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Ese ha sido el reconocimiento entonces del gobierno. Nosotros vamos a escuchar de inmediato las impresiones y las reacciones de las deportistas olímpicas, las medallistas de oro y además del primer mandatario. Las vemos de inmediato. Hemos hecho historia en estos Juegos Olímpicos y la historia la hemos hecho las mujeres negras, así es que realmente me siento muy honrada de ser una afroecuatoriana, una afrodescendiente. Y como deportista, al igual que como ciudadana, mi llamado sería que el apoyo continúe. Esperamos que nos sigan apoyando, sobre todo al deporte paralímpico. Me siento muy contenta, muy orgullosa de mí misma. Siéntanse ustedes también, compañeros deportistas, y esperamos que esto se vaya de largo. La medalla que yo obtuve es para todo el pueblo ecuatoriano. El apoyo del Estado, de la empresa privada, de las universidades, debe de ser permanente y constante, no solamente en los momentos de éxito. Se vivió un emotivo momento entonces en el Salón Amarillo de la Presidencia. Las autoridades presentes coincidieron en que el respaldo para el deporte se mantendrá para que existan muchos más éxitos en París 2024. A esta hora el presidente de la República ofrece un almuerzo para los invitados especiales, desde luego para los deportistas olímpicos y paralímpicos por su histórica participación. Es lo que podemos contarles a esta hora. Vamos a volver con Pedro y más detalles de información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Teo. Gracias por ese reporte desde Quito. En otro tema, el presidente Guillermo Lasso anunció que convocará a consulta popular en este año ante la oposición de la mayoría de bloques parlamentarios a sus propuestas de ley. Los temas a consultarse deberán ser calificados previamente por la Corte Constitucional. Paul Romero con el informe. Ante la falta de apoyo a sus propuestas en la Asamblea, el presidente Guillermo Lasso ha decidido consultarle directamente a la gente. Para que sea el pueblo de manera directa el que ordene y diga, yo quiero esto. La consulta se realizará este año, pero aún no hay fecha. Respecto a los temas, el mandatario anunció uno, el de la dolarización. ¿Cuál es el procedimiento constitucional? Toda consulta popular
independientemente de su contenido, tiene que tener una calificación previa por parte de la Corte Constitucional respecto de la regularidad de las preguntas. Los otros temas estarían relacionados con sus propuestas de ley sobre reformas laborales y reformas tributarias, que sin saber su contenido han generado rechazo en la Asamblea. ¿Puede el presidente legislar por consulta popular? De la propia Corte Constitucional, que ha permitido que proyectos de ley no presentados a la Asamblea vayan directamente a través de una consulta popular. Es decir, estamos de manos de la Corte Constitucional actual. El vocero del Comité por la Institucionalidad Democrática, que propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, considera que puede ser la oportunidad para que el pueblo decida sobre el futuro del denominado quinto poder. Eliminar el Consejo, reforzar la independencia de la Fiscalía y reestructurar de fondo la Asamblea Nacional, más todos los temas seguramente de fondo, sin duda alguna, que estará analizando el señor presidente. El camino constitucional lo daría la Corte. Indudablemente la Corte Constitucional podría viabilizar que se convoque directamente al referéndum. Los consultados consideran que es el momento político para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas. El colectivo Todos por Quito convoca a un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, donde mañana será la audiencia sobre un posible incumplimiento electoral en el caso de la remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía de Quito. El juez Arturo Cabrera deberá decidir si Yunda incurrió en una falta grave que podría inhabilitarlo en cargos públicos de 2 a 4 años. A esta convocatoria se unieron sectores productivos que afirman que debido a la falta de administración hay un aumento de desempleo y paralización económica. La falta de administración en el municipio ha hecho que la ciudad se venga a pique, que cada vez tengamos menos oportunidades los quiteños. La ciudad de Quito debe dejar de ser una ciudad burocrática para pasar a convertirse en una ciudad productiva. Estaremos al final del año 2021 alrededor de un 6-7% menos de la actividad económica que tuvimos en el 2019. De ahí la necesidad de la importancia de que el municipio de Quito genere y promulgue ordenanzas que permitan justamente la reactivación del sector económico. Mientras tanto, la policía continúa buscando a Sebastián Yunda y a su tío César Yunda, quienes tienen órdenes de detención vigentes. Según el último registro migratorio, el hijo del alcalde de Quito salió del país rumbo a Panamá en marzo, luego del allanamiento a su vivienda, donde incautaron el teléfono celular que reveló posibles negociados en el municipio de Quito. En cambio, César Yunda viajó a México hace 2 meses. Jacqueline Rodas con los detalles. El pasado 11 de marzo, en el allanamiento a la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por posible peculado en la compra de pruebas COVID, se incautó el teléfono celular de su hijo Sebastián Yunda. Su contenido ahora lo tiene en la mira de la justicia y dio pie a nuevas investigaciones penales. Según el registro migratorio de Sebastián Yunda, 10 días después de ese allanamiento se fue del país. Desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en un vuelo de la aerolínea Copa, viajó el 21 de marzo de este año con destino Panamá y tiempo de estadía indefinido. En su contra pesa una orden de detención y es buscado por las autoridades ecuatorianas para responder por posibles negociados en el municipio de Quito, según lo revelan los chats encontrados en su teléfono. También tiene orden de captura su tío César Yunda Pancho, quien abandonó el país en un avión de American Airlines desde Guayaquil el 24 de junio de 2021, hace poco más de 2 meses, con destino México y tiempo de estadía de 10 días. Ahora César y Sebastián Yunda son indagados por posible asociación ilícita. Aún no han sido procesados y se desconoce su paradero. En esa causa se formuló cargos en contra de 6 personas entre familiares y ex colaboradores del alcalde de Quito y posibles socios de su hijo en los contratos municipales que ahora se investigan. Seguimos con más noticias. Violentas manifestaciones se registraron esta mañana en el cantón Daule, en Guayas. Se trató de agricultores que una vez más reclamaron al gobierno que se respete el valor de $32 al quintal de arroz. Diego Cuenca siguió de cerca estas protestas en las que 2 personas resultaron heridas. El conflicto ocurrió la mañana de ese miércoles, cuando los arroceros querían cerrar la vía Daule-Santa Lucía, en Guayas. Ya las piladoras privadas están copadas, ya no quieren comprar un solo grano más de arroz y por último le han bajado el precio, lo están pagando de $19 a $23. La policía no permitió que los tractores obstaculicen la carretera y se desató la violencia en la parroquia El Limonal, en Daule.
Los agricultores lanzaron piedras. Y la policía respondió al ataque. Gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes y uno de ellos quedó herido. Que nosotros luchamos por nuestros derechos, que es la producción. Nuestro arroz no tiene precio. Un policía también resultó lesionado tras ser agredido con piedras. Luego de la violencia, los policías retuvieron varios vehículos de los campesinos. Incluso los agentes retuvieron 2 tractores. En este momento van a proceder a dispersarse dependiendo de la devolución de los vehículos que han sido aprehendidos, que fueron supuestamente utilizados. ¿Cuántos vehículos se fueron aprendidos? 21 motocicletas y 2 orugas, 2 máquinas agrícolas. El intendente de la policía se reunió con los arroceros para pedir que levanten el paro. Hasta el cierre del reportaje, la vía Daule-Santa Lucía seguía parcialmente obstaculizada por los agricultores. Capturan a 2 hombres acusados de asesinar a una persona en el sur de Guayaquil. Los detenidos son parte de la lista de los más buscados por el grupo de intervención en el puerto principal. William Young nos informa que unidades élite de la policía iniciaron los operativos para desarticular las bandas que operan en la urbe. Los detuvieron luego de 6 años. Padre e hijo están implicados en el asesinato de un hombre en el sur de Guayaquil. Uno fue capturado en la parroquia Progreso y el otro en la ciudad de Ibarra, a 1 hora de la frontera con Colombia. Estas personas participaron en el delito y asesinato el día 9 de septiembre del año 2015. En la mesa de seguridad de Guayaquil se anunció que están tras la pista de 48 personas, todos relacionados con asesinatos registrados en los últimos años. Muchos de ellos serían parte de bandas de sicarios, según la policía, de los choneros, lagartos, chone killer, lobos y tiguerones. 4 ya han sido aprehendidos. Y dentro de esta lista de más buscados, según la policía, estarían jóvenes de entre 20 y 25 años, que cada uno de ellos estarían relacionados al menos a 3 o 4 asesinatos cada uno en Guayaquil. Por lo que las unidades élite asignadas a la intervención en el puerto principal ya comenzaron su investigación. Lógicamente, por su afán de esconderse o de huir de la justicia, ellos se han trasladado, se han desplegado a diferentes lugares del país. En el transcurso de esta semana llegará más personal, que se sumará a los operativos de intervención en la ciudad más violenta del país. Seguimos con más información. La muerte de un hombre puso al descubierto una clínica clandestina de rehabilitación que operaba en el noroeste de Guayaquil. Los pacientes y el personal que trabajaba en el lugar huyeron del establecimiento. Samantha Mora nos cuenta que las autoridades clausuraron el sitio. En este colchón fue hallado el cadáver de un joven de 25 años que hace 2 meses había ingresado a este centro de rehabilitación clandestino, ubicado en el bloque 9 de la Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Se hace el levantamiento correspondiente con el fiscal para que se determine a través de la autopsia las causas de la muerte. Visiblemente se pensaría que se trata de un paro cardiorrespiratorio. Tras la alerta de los moradores, las autoridades llegaron e inspeccionaron el inmueble y verificaron las habitaciones en pésimo estado. Colchones en el piso amontonados, ropa sucia, pruebas rápidas para COVID-19 usadas, entre otras irregularidades. Se ve que las normas de bioseguridad aquí son evidentemente nulas. Encontramos alrededor de 30 colchones amotinados entre sí. En el suelo hemos encontrado medicamentos para combatir la sarna y otro tipo de afectaciones que tenían las personas que vivían aquí, que se encontraban en evidente estado de hacinamiento. Una vez que retiraron el cuerpo, cerca de 40 pacientes y el director abandonaron el establecimiento. Según habitantes del sector, la clínica funcionaba de manera ilegal desde hace algunos meses. Ya tiene como 1 año, creo, esto. ¿Cómo se enteraron de la muerte del...? Claro, pues todo el mundo ya se comenzó a ir con sus mochilas y algo raro, pues no, entonces toda la gente del barrio se acercó a ver qué pasaba y era. A los familiares que traten de no meter a sus familias en estos centros que son clandestinos, porque no saben en la clase de sitios en los que se encuentran. Según el ACES, 12 centros de rehabilitación que operan de manera ilegal han sido clausurados en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, pero la mayoría pertenecen al puerto principal.
Anoche se registró un accidente de tránsito a la altura de la comuna Allangue, en la provincia de Santa Elena. Una camioneta y un furgón chocaron de frente, dejando como saldo, hasta ahora, un muerto y 3 heridos. José Carlos Alvarado nos reporta sobre este suceso. ¿Está preso? Sí, está preso. Fue aproximadamente a las 19:30 de este martes a 500 metros del ingreso a Allangue. Un furgón que venía desde Puerto López se chocó contra una camioneta. Miembros de la Comisión de Tránsito y otras entidades arribaron al sitio para socorrer a las víctimas. De acuerdo al capitán Iván Uvidia de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, hubo responsabilidad por parte del conductor del camión, quien iba junto a un acompañante. Se presume, el camión invade carril, ingresa al carril contrario y se produce el choque frontal. Hasta el momento, la única persona reportada como fallecida por este accidente es el conductor de esta camioneta, que quedó en estas condiciones. Él iba acompañado de otras 3 personas que se trasladaban desde Santa Elena hasta la provincia de Manabí. Por la configuración de la vía y por la escasa luz, no hay una buena visibilidad y posiblemente un exceso de velocidad, los vehículos se accidentan mucho por ese lado. 3 personas se encuentran en el hospital Liborio Panchana. El conductor del camión está con custodia policial. Un herido mantiene pronóstico reservado. Mientras tanto, las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del accidente. Hablamos ahora sobre los retrasos en el pago de los préstamos hipotecarios. El BIES registra 22.000 operaciones en mora, lo que suma más de $900 millones en cartera vencida. De ahí que la principal entidad financiera del país ofrece opciones de pago a los deudores. Fernando Terranova nos informa. Magali llegó hasta las oficinas del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES en el centro de Guayaquil. Busca, como muchos, información para refinanciar el préstamo hipotecario de su casa, porque si no ha pagado las letras últimamente, no es porque no ha querido. Bueno, todos sabemos la pandemia. La pandemia nos ha cogido a todos. La situación económica está difícil y el dividendo es muy alto, y con las nuevas circunstancias y los nuevos gastos de todo, no me alcanza el dinero. Entonces tengo que pedir un refinanciamiento de deuda para que baje el dividendo, el valor del dividendo. El caso de Magali no es aislado, es más bien un asunto generalizado. El BIES registra 22.000 operaciones hipotecarias en mora, lo que suma más de $900 millones en cartera vencida. De ahí que la entidad lanzó la campaña Arreglemos para ofrecer opciones de pago a los deudores. A través de refinanciamientos y de reestructuraciones que incluyen periodos de gracia, dependiendo de cada caso, poder extender los plazos y lograr de que estas personas, ¿no?, afiliados, jubilados y cesantes, puedan ponerse al día en sus pagos. No es intención del banco llegar a instancias legales. Al margen de los problemas de pago en la cartera, entre enero y agosto de este año, el BIES entregó 6.323 nuevos préstamos hipotecarios a un monto total de más de $376 millones. Cifras que para el gerente general del BIES, Freddy Monge, hablan de una normalización. En el caso de créditos hipotecarios, el incremento es del 66% respecto al año pasado, ¿no?, de enero a agosto. Eso ya nos da una idea de que el sector se ha reactivado, ¿no?, y especialmente en las provincias de Guayas y de Pichincha, ¿no? El gerente reportó también la normalización de los quirografarios, los préstamos más frecuentes de la entidad. El BIES ha entregado más de 1,5 millones de operaciones de ese tipo, que suman casi $2.000 millones. 60 drones sincronizados iluminaron el cielo de Otavalo la noche de este martes para celebrar las fiestas del Yamor. Cientos de personas acudieron al Parque Simón Bolívar para observar el espectáculo en honor a la chicha de maíz. Cristian Tinajero nos informa. Parecen imágenes salidas de una película de ciencia ficción, pero en realidad es un show de drones, denominado Vísperas en el Cielo. Se trata de uno de los eventos programados por el municipio de Otavalo para celebrar las fiestas del Yamor de forma alternativa, en medio de la pandemia. Y el Yamor pues es en homenaje a una bebida que se preparaba para satisfacer el gusto de la élite de esa época, ¿no? El Yamor Toctoy. O sea, usted tiene ahora la oportunidad de compartir un vino de maíz como Yamor en cualquier día que venga a Otavalo.
Este impresionante acto concentró a cientos de espectadores en el Parque Simón Bolívar, que respetaron el distanciamiento social y otras medidas de bioseguridad. Todos miraban al cielo para disfrutar del show tecnológico de luces y color. El nombre de la ciudad fue la primera palabra que dibujaron las pequeñas naves, lo que encendió el ánimo de los asistentes. Y es muy llamativo ya que los jóvenes somos muy apegados a la tecnología. Un espectacular escenario, un espectacular ambiente y sobre todo el show fantástico. Al menos 60 drones perfectamente sincronizados iluminaron el cielo de Otavalo. Los artefactos formaron también la palabra Yamor y otras siluetas de íconos que son parte de la identidad de Otavalo. Algunas de esas imágenes parecían tomar vida en el aire, con movimientos y danzas. No es algo fácil, es una tecnología que no está terminada al 100% de desarrollar. Y bueno, pues nuestro interés también es traer cosas nuevas e innovadoras al país. Los asistentes pudieron disfrutar 3 funciones durante la noche de este martes. Las fiestas del Yamor se extenderán hasta el fin de semana. Y con este espectáculo finalizamos. Amigos, todos en las noticias de esta hora. Gracias por su sintonía. Pedro. Así es, Gaby, en Ecoavisa los esperamos esta noche en Televistazo a las 7 con más información. Que tengan una buena tarde.